Creo que podemos comenzar, solo que me den una señal de que van a comenzar a grabar y cuando estén grabando me avisan, por favor. Ok, listo. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartirles la pantalla. Permítanme. Ok. La meta para hoy son tres cosas, básicamente. Vamos a hablar sobre cómo va a ser el flujo exacto con el cual ustedes van a hacer su repositorio. Yo entiendo de que el primer día se discutió bastante de teoría muy densa de Git y de GitHub, y incluso no quedó mucho tiempo para discutir, como por ejemplo, qué hacen todos estos botones aquí en la interfaz de GitHub, cómo funciona aquí el subir y descargar archivos fácilmente, etcétera. Entonces voy a tomar el tiempo ahorita para aclarar todo este tipo de cosas. Y también, en serio, si tienen problemas, el punto es que ustedes intenten las cosas, se enfrenten con algo que no les quedó claro y me lo comuniquen, porque no es tan fácil de que yo pueda adivinar exactamente cuál es el problema que ustedes tienen. Entonces, si me lo hacen saber, es mucho mejor. Hablando de eso, de hacer saber, hace unos días les llegó un correo con una encuesta, que realmente esa encuesta no es obligatoria, solo es como un espacio donde ustedes se les permite anónimamente colocar cierta retroalimentación. Esa la estoy leyendo cada vez que hay respuestas nuevas, entonces cuando ustedes quieran agregar algo de manera anónima, que no sea como un problema que tienen ustedes, sino que quizás algo que no les pareció o algo así, entonces pueden comunicarse por ahí. Si a alguno de ustedes los presentes no le llegó ese correo, entonces probablemente, sí, probablemente no lo tenemos en la base de datos de correo, entonces nos deberían de escribir o algo así, ¿ok? Igual vamos a revisar porque creo que hubo un problema con ese correo, pero voy a ver si en serio se mandó a todo mundo. Bueno, entonces la primera meta sería eso, el ver cómo funciona aquí GitHub y cuál va a ser su flujo de trabajo, qué es lo que yo quiero que ustedes suban y qué es lo que voy a revisar, ¿ok? Esa es la primera meta. La segunda meta sería terminar este archivo de fundamentos, que ya nos faltaba poquito. Aquí si miramos el índice, nosotros cubrimos todo esto hasta ver algunas funciones básicas. No creo que aquí, sí, funciones básicas. Entonces aquí nos habíamos quedado. Eh, Luis, dime. no veo tu pantalla. No sé si los demás logran verla, pero yo no veo nada. Sí, sí se mira. Sí se mira. Sí, la miro. Aquí dice que estoy compartiendo, así que debería de verse. Ok. Bueno, continúa entonces. Ok. Bueno, entonces habíamos llegado aquí a las funciones. Nos hacen falta solo dos secciones más que son relativamente rápidas, pero que son cosas importantes como ciclos de repetición y, bueno, unos métodos más adelante. Eso sí, voy a dar un repaso porque yo entiendo que también tal vez no quedó del todo claro y hubieron preguntas que ya les surgieron cuando intentaron. De nuevo, repito, el punto del curso es que ustedes procuren intentar las cosas en la medida de lo posible porque hasta que ustedes intentan, les es claro qué cosas no entienden. Entonces es mejor así. Y después vamos a, bueno, y también nos vamos a tomar el tiempo de leer exactamente, de hecho eso vamos a hacer primero. Vamos a leer exactamente el proyecto, de qué trata, porque yo entiendo que no todas las personas tienen algún background o conocimiento previo de cinemática, de física básica. Y incluso si ustedes tienen compañeros en su grupo que saben, entonces es mejor que todos estemos en el mismo plano. Entonces vamos a discutir un poquito de eso. Y la tercera meta es ya, vamos a hacer una implementación base. Este archivo yo lo preparé y de hecho ya está subiendo en GitHub. A lo mejor algunos ya lo vieron. De que este archivo es como la base del primer inciso que yo les pido. O sea, con esto es lo que básicamente les pido e incluso les enseño aquí cómo ya podrían ustedes graficar un plot sencillo. Si ustedes vieron el temario, nosotros vamos a aprender a graficar de una manera más sofisticada después. Va a haber un día entero que le vamos a dedicar a cómo graficar y visualizar cosas, cómo hacer como gráficas interactivas y cosas así, pero ahorita es suficiente de que ustedes sepan cómo hacer este tipo de gráficos. Como ven aquí, esto es una trayectoria.
pero solamente es la altura. Podemos hacer otro gráfico, aquí más abajo está, donde esa sí es la trayectoria completa y se puede apreciar como, ok, este proyectil cruzó 10 metros, llegó a tanto de altura máxima más o menos, etcétera. Entonces aquí ustedes visualizan varios parámetros para ganar intuición de cómo su programa está corriendo y cosas así. Entonces ustedes van a poder usar gráficos. Bueno, entonces vamos a tomar ahorita un ratito a leer esto. Luego vamos a ver lo de GitHub para que ya sepamos exactamente cómo se va a entregar todo. Ok, entonces en sí el tema es cinemática en 2 dimensiones. Para los que no sepan, cinemática, ups, lo que quiere decir es movimiento cuando estamos ignorando la fuente de ese movimiento o la causa de ese movimiento. Entonces no nos importa, por ejemplo, que el proyectil que estemos analizando esté volando en el aire porque alguien le pegó con un bat o alguien lo lanzó o quizás se tiró alguien o algo así, no importa. El inicio de cómo, la causa de ello no nos interesa, no nos interesa entonces la fuerza en sí. Eso lo pongo entre comillas porque sí hay una fuerza involucrada que es la de la gravedad, pero eso es porque afecta directamente cómo va a ir cayendo, por ejemplo, una pelota que uno lo lanza para arriba. Entonces, pero bueno, ese es el problema en general. Se lo digo para que miren que el alcance de este proyecto no es tan grande. Ustedes solo ocupan describir el movimiento de algo. Y bueno, entonces para eso a lo mejor es bueno eh, poner aquí algo el canvas. Algunos me dijeron de que les deja ciego cuando abro el canvas porque yo sé que tengo toda la interfaz oscura y de repente estoy blanco, pero eh, no tengo manera de hacerlo oscuro el canvas. Pero bueno. Vamos a ver. Básicamente, nosotros, como decimos cinemática en 2 dimensiones, nosotros pues tenemos 2 dimensiones. No es un mundo como el nuestro en el que tenemos que usar 3 dimensiones, a menos que ustedes quieran hacer alguno de los problemas especiales que les puse allí. Pero el problema básico es que ustedes van a tener un eje horizontal y un eje vertical que no sé hacer. A ver, ahí. Entonces, sí, pensé en pintarlo de negro y escribir en blanco, pero no sé cómo rellenarlo, no tengo una herramienta para eso. Pero bueno, entonces, bueno, tenemos 2 ejes. Ustedes van a tener entonces que este eje usualmente le llaman Y, este eje le llaman X. Y lo que yo quiero es que ustedes trabajen con 2 números que ubiquen algún punto aquí. Entonces hay un punto acá que va a tener coordenadas, digamos coordenadas 5, no sé qué decir acá, sería 3. No, sería un poquito más alto acá. Digamos que 6. Entonces 5,6. Entonces este punto es un punto en cierto tiempo. Digamos que este punto es en el tiempo igual a que pasaron 2 segundos. Entonces cuando usted lanzó la pelota o el proyectil, quizás vino de algún cañón, es una bala de cañón esta, entonces pasaron 2 segundos y está en esta posición. Pero el punto es de que nosotros deberíamos de poder conocer en todo tiempo cómo es que se comporta esa trayectoria. Y resulta de que cuando uno hace el análisis físico, la ecuación que describe esa trayectoria viene con esta ecuación y con esta. ¿Cómo así? Ustedes, como les digo, van a ocupar 2 coordenadas. Esto quiere decir de que en todo tiempo estas 2 coordenadas en general son x, que depende del tiempo, o sea, para cada tiempo ese valor de x va a ser diferente, y una y que depende del tiempo también, y va a ser diferente en cada tiempo. Entonces el punto es que ustedes van a ocupar estas 2 funciones para poder describir las parejas de puntos en todo tiempo, y esas 2 funciones son las que están aquí. Vamos a explicar un poquito cuáles son cada uno de estos parámetros. Este y sub 0 es la posición inicial en la cual ustedes tienen la fuente del proyectil. Eso es, por ejemplo, si es una bala de cañón que está aquí, digamos. Entonces, este es el punto. También tiene una representación de punto por un par ordenado. Entonces, tenemos 2 numeritos acá. Entonces, la primera entrada es lo que nosotros llamamos x sub 0. Y esta es la que nosotros llamamos y sub 0. Entonces, son estas de aquí, y sub 0 y x sub 0. ¿Ok? De ahí, estas se han de imaginar también que son b y sub 0 y b x sub 0. La b es de velocidad, entonces esta es como la velocidad con la cual el proyectil fue lanzado en un inicio. Ustedes como pueden imaginar, a medida el proyectil va trazando su trayectoria, va por aquí, después va por acá y por acá, su velocidad cambia.
porque de hecho la velocidad en este punto va hacia arriba y por ende va a tener un signo positivo en alguna de sus componentes y la velocidad aquí va hacia abajo, entonces el signo se invirtió en algún momento. Aquí en la punta, de hecho, la velocidad en la dirección Y es igual a 0. Entonces esa clase de características son características sencillas pero interesantes de poder describir a medida ustedes programan sus trabajos. Entonces, por eso es que lo dejo más o menos libre este proyecto en ese sentido de que ustedes solo quiero que programen estas funciones y cumplan algunas de las tareas que yo les pongo allá, respondan algunas de esas preguntas para que se vean en la necesidad de manipular estos dos objetos y con estas manipulaciones poder contestar esta clase de preguntas interesantes. Entonces, bueno, hay una velocidad en todo punto, como les decía, hay una velocidad también aquí, en el inicio, y esto es lo que nosotros llamamos By sub 0 y Bx sub 0. ¿Por qué son dos? Porque una es la velocidad horizontal y la otra es la velocidad vertical. O sea, siempre cada cosa aquí va a tener dos componentes porque tenemos dos direcciones. Eso quiere decir, son dos dimensiones, ¿no? Aquí, cinemática de 2D. Y bueno, por último está esta A de aquí, que es la aceleración, y la aceleración en general, tiene que ser, bueno, si ustedes lanzan un proyectil en la Tierra, nosotros tenemos la aceleración de caída libre, que es la de la gravedad, el menos 9.8 cuando estamos en una zona más o menos cerca del nivel del mar, ¿no? Y en ese caso, esta A sería menos 9.8. Eso es algo que aclarar también, de que el menos viene porque la gravedad es hacia abajo, ¿no? Es una aceleración en constante hacia abajo. Pero yo se lo dejo así libre porque ustedes pueden pensar que están en otro planeta, pueden pensar que de hecho no están en el nivel del mar. Quizás ustedes están subidos en un elevador y cuando están en el elevador, la aceleración cambia porque la aceleración del elevador se toma en cuenta también. Entonces, si ustedes son de física o tienen compañeros en su grupo que son de física, contemplen esos casos interesantes, manipulen esta A, porque incluso esta A puede depender del tiempo. No sé si lo puse abajo en alguno de los incisos, ya no me acuerdo. Pero, quizá, ¿qué pasa si A depende del tiempo? Entonces, esa clase de cosas son interesantes a considerar. Porque entonces la trayectoria va a ser diferente. En el estado actual, como está esta ecuación y esta ecuación, la solución es una parábola, como vieron acá y como también vieron en este gráfico de acá. Entonces, sí, como les decía, el primer punto, el primer inciso solo es crear las funciones, que de hecho ya se las voy a estar dando aquí básicamente. Eso todo mundo lo tiene que tener obligatoriamente. Y también obligatorio ocupan pues elegir alguna de estas. Y eso ya es donde entra en cuestión cómo va a ser el flujo de trabajo de ustedes. Entonces ahorita discutamos eso. A menos que tengan dudas con esto de cinemática. De verdad, si tienen todavía confusión sobre qué significan cada una de estas cosas, aquí igual se las digo. Y háganmelo saber por el chat. Tal vez esto, que es lo único que no mencioné, que este R se utiliza para resumir el vector X, Y, que es el vectorcito ya, o sea, el par ordenado aquí, la dirección en la que va la trayectoria. Entonces, R sub 0 sería como que el punto inicial, X sub 0, Y sub 0. Ok, entonces, para explicar el flujo de cómo ustedes trabajarían, pues voy a tomar dos casos. Hay personas aquí que trabajan en grupo, otras personas que trabajan individual. Entonces, comencemos con los que trabajan en grupo, ¿ok? Si ustedes trabajan en grupo, ¿qué me van a entregar? Exactamente, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Ustedes tienen tres opciones. Les voy a dar la primera opción, que es la más sencilla del mundo, y eso es por si ustedes quieren ahorrarse un montón de interacción con Git y con GitHub. Si les es nuevo todavía esto y no se sienten listos para enfocarse en practicar en eso, está perfecto, porque esto no es un curso de Git. Entonces, yo solo les proveía Git como un escenario con el cual ustedes podían colaborar y entregarme cosas. Pero tampoco es como que eso les va a causar una penitencia. Entonces, este primer método es más sencillo. Lo que sería es tener un solo repositorio. Es como que ustedes suben su repositorio, digamos, su nombre. Aquí colocan el nombre del curso o algo así. No ocupa ser este mismo. Y entonces ustedes suben allí sus trabajos de manera individual. O sea, la persona 1 va a subir un archivo. La persona 2 sube otro archivo.
la persona 3 un tercer archivo y así. Entonces, si el grupo es de 5, van a haber 5 archivos. Y yo lo voy a revisar individualmente. Y eso es lo más sencillo del mundo porque no van a ocupar interactuar. Lo único que van a hacer es que ustedes, cada uno en su carpeta, le van a dar, van a tener que darle acceso a la persona que tenga el repositorio, va a tener que darle acceso a las personas para subir cosas aquí. Eso se puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, ustedes pueden escribir. A ver, déjenme pensar cuál sería la mejor manera de. Quizás por acá. Aquí está. Que no sé escribir. Ahí está. Ok, entonces, como ven, ustedes se van a opciones. Aquí está en esa pestañita. En su repositorio, ustedes se van aquí en Manage Access y aquí les van a permitir invitar colaboradores. Entonces, si ustedes ya conocen a los que con los que van a trabajar y tienen todos un GitHub, entonces ustedes le van a invitar colaborador y ustedes van a poder seleccionar a la persona. Aquí busco por username, entonces puedo buscar a cualquiera. Entonces, buscar a Will Gates, no está. Entonces, pero podemos buscar a cualquiera que existe en GitHub. Entonces, lo buscan, le invitan de colaborador y ya la persona va a tener acceso a poder subir cosas aquí y modificar y todo. Entonces, esa es la manera más sencilla. Ustedes no se van a tener que meter al rollo con Git. Solo una persona va a necesitar el repositorio y todos felices. ¿Okay? Entonces, esa es una forma. La otra forma es cuando ustedes, si quieren usar un solo archivo, por ejemplo, imagínense que este archivo de fundamentos es el único que me van a entregar. Entonces, ustedes van a tener un solo archivo y ustedes pueden, aunque sean un grupo, trabajar en un solo archivo. ¿Cómo? Bueno, lo va a subir alguien al repositorio. El dueño del repositorio lo sube, la versión inicial. Que esa versión inicial a lo mejor va a ser esta que yo les voy a dejar. O si ustedes ya hicieron una, pues esa utilizan. Entonces, con esa primera versión, todas las personas se pueden trabajar por su cuenta y, permítanme. Ok, se ponen a trabajar por su cuenta y después le hacen push. ¿Se acuerdan? Ustedes escriben git push. Vamos a ver, voy a abrir una terminal para que. Entonces ustedes usan git push. Eso le va, bueno, git push origin master, donde recuerden, solo para hacerle un recordatorio, origin es el nombre del remote que ustedes eligieron. Este nombre puede ser cualquiera. Para colocarlo, el primer paso era git remote add. Ponen aquí el URL con el cual ustedes van del repositorio. Sería en este caso quizás, o sea, le copian. No mío, ¿verdad? Sería el suyo en el que ustedes vayan a trabajar. Entonces copian ese URL, el suyo, lo ponen acá y después ponen, no, es aquí, origin, es primero origin y después el URL. Entonces cuando hacen eso, ustedes origin va a ser el nombre que va a tener el remote. Entonces con eso después le dan git push origin y bueno, master es la rama en la que nosotros estamos aquí. Y eso va a permitirles a ustedes subirlo. Y ya está. El único problema que puede surgir es si una persona hizo cambios antes que usted. Entonces, ¿cómo así? O sea, viene la persona 1. Hagamos otra layer. Entonces, aquí está el repositorio. Aquí está la persona 1. Y entonces la persona 1 está trabajando y decide dar una actualización a este código. Y entonces, listo, actualizó y siguió trabajando. Entonces aquí está la persona 2 y la persona 2 pues está trabajando casi al mismo tiempo, actualiza. Entonces cuando esta persona 2 actualizó, lo que está aquí en la carpeta de GitHub ya no corresponde a lo que la persona 1 tenía, porque ya hay cambios de la persona 2. Y de hecho, la persona 2, si no sabía de que la persona 1 había cambiado cosas, tampoco tiene los cambios de la persona 1. Entonces, cuando se colabora de esa manera, si ustedes quieren hacerlo, lo único que hay que hacer es que si ustedes tienen ya un remote, entonces solo escriben git fetch. Fetch es como agarrar, o sea, ustedes, o recolectar. Ustedes lo que hacen es recolectar los cambios que existen dentro del repositorio acá arriba.
sin tener que modificar lo que ustedes tienen actualmente. Si ustedes, por ejemplo, no han comenzado a trabajar y saben de que las personas cambiaron cosas acá arriba, entonces digamos que viene una persona 3 y esta persona 3 hasta ahorita va a trabajar. Y entonces estas dos personas ya cambiaron cosas acá. ¿Qué hace la persona 3? Bueno, la persona 3 en vez de usar git fetch puede utilizar otra cosa que se llama git pull origin master. Tendría que hacer. Eso va a hacer de que la persona 3 va a descargar todos los cambios que hicieron la persona 1 y 2. ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia entre git pull y git fetch? Git fetch es básicamente agarrar las cosas sin modificar lo que ustedes actualmente tienen. O sea, solo van a recolectar los cambios que el repositorio en GitHub tiene o hizo. Mientras que git pull es básicamente igual a dos instrucciones en una. Git pull es git fetch, hace git fetch primero y hace otra cosa llamada git merge. O sea, git fetch recolecta y git merge lo que hace es que unifica los cambios actuales que usted tiene con los del repositorio. Eso puede ser peligroso si, por ejemplo, una persona modificó algo que ustedes estaban modificando. Entonces, ¿qué cambio sobrescribe a cuál? Probablemente Git va a intentar solventar los cambios él mismo. Y la mayoría de veces sí lo logra hacer, pero hay muchas veces que va a salir un mensaje que dice merge conflict y eso les va a decir de que básicamente tienen que hacer ustedes solo. Tienen que abrir el archivo y tienen que ver dónde fue que ocurrió el conflicto para hacer la combinación y ustedes ahí resuelven manualmente todo. Eso sí, Git les indica donde les dice como que, hey, aquí es donde hubo conflicto, no pude ver qué pasó ahí realmente, etcétera. Entonces, si se fijan, el colaborar de esta manera puede causar ciertos otros problemas con eso de los merge y demás, pero si ustedes ya sabían de Git o quieren practicarlo un poquito, entonces pues intenten hacer eso. Al final yo los puse en grupo para que ustedes puedan tener una comunión y hablar sobre, hey, ¿quieres intentar hacerlo así, de esta manera? Intentemos y si no funciona, pues entonces hagámoslo de la primera manera más sencilla. Pero intentando es como van a aprender. Ok, entonces a ver, voy a leer unas preguntas acá. ¿Para Windows es el mismo comando? Sí. Para Windows me fijé de que solo hay algunos comandos que no funcionan. Por ejemplo, ls no funciona porque Windows no sirve. Entonces, ustedes tienen que utilizar dir. Por alguna extraña razón, uno que es el de los únicos comandos que no funciona. Windows único y especial, solo cambió ese comando, no sé. Pero el punto es de que los de Git sí deberían de funcionar todos, porque cuando ustedes instalan Git para Windows, a ustedes en una de las opciones les preguntaba que si querían utilizar los mismos comandos, no sé qué, y le dieron que sí, entonces sí funciona todo eso. Ok, entonces, bueno, esa sería la segunda manera de colaborar, en la que ustedes, las 3 o 5 personas están todas trabajando en un solo archivo, entonces van a tener que lidiar con eso, los merge, etcétera. Pero créanme, o sea, ese tipo de cosas son las que ocurren, porque si ustedes saliendo de este curso les interesa colaborar con otro grupo, en un grupo de investigación y todos trabajan en un mismo archivo, puede ser un archivo de LaTeX incluso, eso es bien común. Entonces algunas personas cambian líneas y otras en otro lado y eso se tienen que resolver de esta manera. Entonces tener la experiencia, bueno, ahorita aprovechando que este curso es como un juego de alguna manera, ustedes dediquen el tiempo que puedan. Entonces esa es la segunda manera. Y la tercera manera es que ustedes tengan varios repositorios. Entonces yo les estaba diciendo, ok, hay una persona como un líder, entre comillas, pero que no es líder, que sube el repositorio, ¿verdad? Pero la verdad que si todas las personas de su grupo tienen GitHub, y es lo ideal, que todos tengan GitHub, de hecho lo ocupan, ¿sí? Créense un GitHub. Y por cierto, ahorita aprovechando, si se crean un GitHub, lo único que tienen que hacer es buscar bueno, mi username. De hecho, el link está ¿cómo se llama? En el Classroom. Y entonces vienen acá y aquí, bueno, bajan todo esto y miran aquí Python Swice. Entonces pueden hacer dos cosas. Ustedes pueden venir al Python Swice y le dan aquí Watch. Bueno, yo le tengo, por defecto se pone Watch yo mismo, pero si ustedes vienen y le dan Watch aquí, lo que va a causar es que ustedes les va a notificar cuando yo suba cosas nuevas, pero solamente ese repositorio. Eh, si ustedes quieren en general actualizaciones sobre cosas que yo haga
Y también sobre este curso. Entonces solo me dan follow aquí, no sé, por aquí sale, creo. Entonces le dan follow. De hecho, varias personas ya me han seguido, entonces no hay problema. O sea, solo vienen, me siguen y eso va a causar de que en su inicio, por así decirlo, así como en Facebook, les va a salir cosas que yo hago, etcétera. Entonces es bueno que hagan eso, agréguense entre ustedes también, empiecen a crear las comunidades acá. Sí les aviso de que si a ustedes les interesan los cursos posteriores, sí me den follow. Y no solo al repositorio, porque yo voy a seguir subiendo seguramente más cosas de más proyectos y cosas así. Entonces, sí, me pueden stalkear también si quieren. Igual no tengo nada que ocultar aquí. De hecho, pueden ver mi Spotify. Aquí, si queda tiempo al final, capaz y les enseño a modificar su GitHub, porque por ejemplo, eso es literalmente mi Spotify. Es lo que estaba escuchando, de hecho. Entonces, si yo escucho, cambia la canción aquí, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas ustedes las pueden modificar, pueden poner un montón de cosas aquí en GitHub. Entonces, bueno, ahí vamos a ver cómo se hace después. Entonces sí, dense follow y toda la cuestión, todos tienen que crearse un GitHub y si a un caso todos quieren tener un repositorio para sus proyectos, pueden hacer lo siguiente. Que una persona sea la primera en subir el repositorio, digamos que soy yo que sube primero el repositorio. Y entonces viene mi compañero y él va a trabajar para que él no se tenga que crear un repositorio por sí mismo y que sea a lo mejor diferente a este. Lo que pueden hacer es que viene al mío y le da aquí fork. Entonces fork lo que hace, ahí dice de hecho, dice fork your own copy de ese repositorio to your account. Entonces lo que hace es que todo lo que yo tengo aquí en ese repositorio lo van a copiar a su propio GitHub y no va a estar ligado al mío de ninguna manera. O sea, si ustedes hacen sus cambios ahí, no van a venir y cambiar el mío. Esa es la ventaja. Entonces, de hecho, algunas personas ya hicieron fork a este, aunque no es necesario porque esto es solo, pueden hacerle fork a este si quieren, por ejemplo, agarrar estos cuadernos y empezar a construir cosas nuevas a partir de esto, pero, o sea, entre ustedes es que tienen que hacerse fork. Si ustedes quieren tener varios repositorios, entonces si tiene un grupo de 3 personas, digamos, entonces una persona lo crea, los otros 2 le dan fork y entonces eso les va a crear su copia y va a ser independiente, los 3 van a ser independientes. Entonces, eso. Lo que sí es que sí me gustaría es que suceda lo siguiente. Vamos a hacer aquí otro dibujo feo. Vamos a ahorrar este. Entonces, digamos, ese ejemplo de las 3 personas. Entonces, como son 3 personas, ustedes tienen 3 repositorios aquí, 3 cositos acá. Y entonces, la persona 1 viene y él hace su trabajo. Entonces, él tiene aquí el trabajo de la persona 1. La persona 2, pues está en su repositorio y él sube su trabajo y entonces el trabajo que está aquí es el trabajo de la persona 2. Pero el de la persona 1 no está aquí, ¿ok? Y entonces yo podría revisar los 3 repositorios por separado, ¿ok? Pero yo creo que es más bonito para que vean también entre ustedes que tengan una copia del mismo trabajo. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Este trabajo, la persona 1, el que subió aquí, puede también subirlo al repositorio de la persona 2. Y entonces, ¿cómo puede hacer eso? Lo mismo que antes, tiene que pedirle permisos de colaboración a la persona 2 y entonces lo va a poder subir. Y la persona 3 igual. Él lo subiría acá nada más, tendría aquí nada más el trabajo, pero la persona 3 tiene que subirlo acá también. ¿Ok? Y así todos los demás. Aquí la persona 2 lo sube y la persona 1 también lo sube aquí, etcétera. De manera que todos los 3 repositorios tengan al final el trabajo de los 3. ¿Ok? Y yo puedo ver esos commits, así que no intenten tampoco el que solo una persona maneje y tenga los 3, ¿cómo se llama? Los 3 trabajos ya y después ahí le dan fork o cosas así. Pero bueno, no sé, lo pueden hacer, la verdad, y no es como que le pueda dar una penitencia, pero lo mejor es que intenten practicar lo mejor posible todo. Entonces, bueno, esa sería la explicación de cómo trabajarían las personas en grupo. Tienen esas 3 opciones. Entonces, si tienen dudas de esas 3 opciones, pues me dicen. Igual aquí, ¿dónde está? Aquí las tengo. Entonces, a lo mejor les voy a subir después algo en el Classroom. Entonces, bueno, y si trabajan individual, pues es lo más sencillo del mundo porque ustedes solo tienen un repositorio. La persona empieza a subir aquí cosas y listo.
no se complica la vida. El punto es de que como están trabajando individual, a mí me gustaría ver que ustedes manejan Git al ver los commits de ustedes. O sea, yo cuando mire su repositorio, voy a fijarme bien en cuáles son los commits que hicieron, a qué horas lo hicieron, cuándo trabajaron, cuánto trabajaron, etcétera, ¿no? Entonces, esa clase de información me va a servir como una métrica de realmente cómo rinden, no como para vigilarlos o cosas así, sino para entender cómo me están entendiendo a mí y recibir una retroalimentación así. Ok, entonces, ¿cómo voy a saber yo cuáles repositorios voy a revisar? Le voy a pedir ahorita a ustedes, yo sé que no están todos presentes, solo 47, pero voy a enviar un correo más al rato. Pero bueno, ustedes ya me están escuchando, entonces les digo ahorita que por favor los que vayan, los repositorios que yo necesite revisar, mándenme el username o ya el link del repositorio, ¿ok? Entonces, mándemelo por correo. Yo voy a tener un listado de todos esos repositorios y cuando llegue el día lunes, que es el día de entrega del proyecto, yo me voy a poner a revisar todos esos repositorios y listo. Entonces, no, mándenmelo todos los que en serio quieran que yo revise, porque si no me lo mandan, yo no lo voy a revisar, no voy a adivinar cuál es. Entonces, eso. Bueno, si no hay preguntas, pasaríamos a la otra. Es igual, me lo dicen en el chat, cualquier cosa. Ok. Hizo falta una pequeña cosilla. La estructura del repositorio en sí. Ahorita pueden tener los archivos sueltos así como los tengo yo, pero sepan de que ustedes dentro del repositorio pueden crear otras carpetas. Por ejemplo, bueno, aquí hay uno que creo que en este de cálculo vectorial tengo carpetas. Entonces acá sí, por ejemplo, tengo una carpeta donde guardo los cuadernos. Aquí tengo varios cuadernos. Y así lo que pueden hacer es que es una carpeta dentro de su repositorio sea del proyecto 1, la otra carpeta sea del proyecto 2 y la otra carpeta sea del proyecto 3, para que sea más ordenado y sepan como que manejar esas carpetas y todo. Y también ahorita, solo para último detalle que les puede ser bastante útil, si observan aquí en mi repositorio, yo agregué, no agregué aquí, miento. Probablemente tengo una acá. No. Sí, en cálculo vectorial, aquí sí sé que tengo. Sí, tengo este archivo, miren, que se llama git ignore. No sé si se acuerdan que el primer día, cuando yo estaba creando el repositorio, a mí me preguntó GitHub si yo quería crear un archivo de estos. GitHub lo puede crear automáticamente, pero la verdad no es nada difícil. O sea, solo ustedes para crear una cosa así, solo vienen, permítanme, a su repositorio, entonces solo vienen, le dan nuevo documento, bueno, y le tienen que renombrar, entonces ustedes le renombran y sería git ignore, ¿ok? Le ponen ese nombre y lo que va a pasar es que aquí por arte de magia va a desaparecer el archivo. Espérenme, ya tengo uno que se llama así. Okay. Lo que les iba a enseñar es que ese archivo, cuando ustedes lo renombren, va a desaparecer, pero es porque es un archivo oculto. Entonces yo tengo que dar aquí y ya me aparece. Ok, si tenía uno entonces. Y el punto es de que este archivo, para lo que sirve es que le pueden especificar aquí a Git cuáles son el tipo de extensiones que ustedes quieren ignorar al momento de subir a su repositorio. No creo que ocupen eso. O sea, yo le doy aquí, por ejemplo, a que no me suba a los checkpoints, que ese es un tipo de archivo que les va a generar los Jupyter Notebooks, porque son como que cuando grabaron ustedes Jupyter Notebook o cosas así, pero esto no lo ocupan subir. Entonces, que de hecho lo podemos ver aquí en mi carpeta. Yo tengo esa carpeta de Jupyter, de checkpoints. Entonces aquí tengo checkpoints de todos los cuadernos, que es el estado en el cual yo los tenía antes de cerrarlos. Entonces esta carpeta ustedes no me la tienen que subir. Entonces lo que hacen es que se crean un git ignore y ponen esta línea, básicamente. ¿Qué quiere decir? Este punto es un blob, representa cualquier cosa y ponen esto. Y listo. Entonces, esto sirve. Ustedes también otra solución que pueden hacer es que cuando ustedes le dan git add, status, creo que no ha cambiado nada. Bueno, ahí por ejemplo, no están siendo track estos. Entonces, la manera correcta de hacerlos es solo poner git add
y ponen el nombre del archivo, no pongan git add punto. O sea, si ustedes ponen solamente git add punto, les va a agregar todo, y ustedes no quieren eso, entonces pongan git add git ignore, listo. Bueno, para comentar también, si ustedes por error le dieron git add punto, y entonces ahora ¿qué va a pasar? Todo está agregado y ahora cuando le dé commit todo se va a agregar y quizás yo no quiero agregar todo. Entonces aquí usualmente Git le da comentarios bien útiles, entonces solo tienen que colocar esa misma instrucción, git restore stage, y puedo sacar así los archivos uno por uno si yo quiero. Así, y aquí lo que pasó es que me sacó este archivo de estructura de datos. Me preguntan, ¿cómo puedo borrar un repositorio en GitHub? Rápidamente aquí lo podemos ver, mira, si yo quiero borrar este, por ejemplo, te vas aquí a opciones, o aquí también en opciones. Ah, no, aquí no es, lo siento, aquí opciones. Y entonces bajas y bajas y bajas y bajas y bajas y hay una cosa que se llama Danger Zone. Entonces aquí en Danger Zone lo ponen acá para que no lo borres por error. Entonces aquí te sale Delete this repository y lo borras acá. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, la otra termina, aquí está. Entonces eso, si ustedes por error le dieron en staging o le dieron add a algunos archivos, entonces pueden hacer esto. Igual puedo hacer git restore esto y le pongo punto. Y lo que hace es que todo me lo restaura y ya nada está metido. Entonces aquí de hecho vamos a darle git add. Entonces háganlo así, archivo por archivo, y no van a ocupar un git ignore de hecho. Pero igual se los comento para que sepan si les interesa. Ok, entonces ya pasamos toda esta parte y ya podemos pasar aquí a terminar de hablar sobre estas funciones, ¿ok? Por cierto, algunas personas me han estado preguntando sobre exactamente qué hay que hacer en algunos de estos. Yo creo que la mayoría está claro, pero si tienen preguntas sobre ello, pues háganmelo saber. Porque, por ejemplo, aquí, ¿yo qué les estoy diciendo? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? Bien general esa pregunta, porque yo no les estoy indicando que, vaya, ¿quién provee estos estados iniciales? ¿Quién provee las velocidades iniciales? ¿El usuario o los pongo yo? La respuesta es que ustedes tienen que ser creativos, o sea, háganlo como ustedes se les ocurra, dadas las herramientas que nosotros tenemos. Puede ser muy sencillo y yo no les voy a penalizar por eso, pero, o sea, este curso lo aprovecha quien más quiera, ¿no? Entonces, hagan los problemas tan difíciles como crean que les pueda retar y háganlo lo más creativo posible. Por ejemplo, es el primer proyecto que te prueba, por eso es que es sencillo. La teoría solo son dos funciones y así, pero por ejemplo, el siguiente proyecto va a ser un videojuego. Va a ser un videojuego en el que nosotros vamos a crear personajes, van a haber marcianitos, van a haber personas, van a haber interacciones entre diferentes objetos y ahí van a tener incluso más creatividad. Entonces yo les sugiero de que de ahorita tengan la costumbre de hablar con sus compañeros y aprender a crear interpretaciones de estas cosas que yo pongo acá, de cómo podría trasladarse a un programa. Porque eso es al final lo más importante eh, al momento de realmente programar. O sea, un lenguaje de programación sí es importante, también es importante las técnicas, pero su capacidad de trasladar problemas reales hacia problemas en la computadora es lo más vital, ¿ok? Entonces ese proceso en el cual yo incluso les comento, yo voy a estar pendiente de ustedes, solo me escriben por el Classroom, por allá, del correo, etcétera, y yo los atiendo. Entonces, bueno, ya sin más preámbulo. Vamos acá. Vamos a cerrar. Acá, cerramos acá. Bueno, pueden hacer un worms. De hecho, es cierto, ese es un buen punto el que dice Bosco aquí por el chat, de que algo, lo que ustedes hagan en este primer proyecto puede servir para su segundo proyecto. Ustedes lo pueden extender y decir como que, hey, yo quiero hacer que los marcianitos salgan volando por una ventana y yo voy a modelarlo con esa trayectoria. Y entonces ya pueden lanzar marcianitos por la ventana. Ok, entonces vamos a dar un... A ver, otra pregunta. Dice, ¿cada uno de los miembros del grupo debe hacer el inciso 1 de manera que queden los archivos de cada quien? Sí. Vos podés, bueno, María René, vos podés trabajar de cualquiera de las tres maneras que yo había anunciado.
Entonces, no sé, vos elegís cualquier de las maneras. No sé, después escribimos si querés para que arreglemos eso. Ok, entonces vamos a dar un pequeño repasito por acá. Recuerden lo que nosotros habíamos visto eran... ok, primero aritmética, eso no creo que se ocupe repasar. Las variables, los condicionales booleanos, eso tal vez sí. Los condicionales no sé si les quedó completamente claro. Eso es para tomar decisiones. Este bloque solo se va a entrar si se cumple la decisión. Cuando ustedes tienen dos bloques, ustedes deciden a cuál va a entrar acorde a esta decisión. Si se cumple, entra este bloque. Si no se cumple, entra este bloque. Pueden tener varios bloques así que va seleccionando al primer bloque que se cumpla. Entonces, si este se cumple, entonces nunca va a entrar este último bloque. Si este se cumple, nunca va a entrar a los últimos dos bloques, y así sucesivamente. Esto de las asignaciones condicionadas es muy útil, insisto. Repásenlos. Aquí solo les puse un ejemplo, bueno, hay 3 ejemplos de hecho, pero intenten implementarlo, esto es bastante útil. De que le va a asignar algo, este algo, si se cumple la condición, y si no se cumple, le asigna este valor. Trace exceptions. Bueno, esto creo que varios lo entendieron muy bien. Básicamente es el poder controlar el flujo de las acciones según a ciertos errores que suceden. Esta es la celda más importante, creo, en la cual ustedes miran de que pueden intentar algo y dependiendo de lo que salga mal aquí, o hacen esto o hacen esto. Y pueden también poner otro tipo de casos y bloques de código que se van a correr solo en situaciones donde cierto tipo de error sucedió. Esto puede ser bastante útil para cuando ustedes, por ejemplo, quieran encontrar en el proyecto arriba, bajo esto. Ok, cuando ustedes quieran encontrar arriba, por ejemplo, las raíces de la cuadrática de ahí arriba, que las raíces son los tiempos en los cuales el proyectil cae al suelo o estuvo en el suelo. Y entonces, si ustedes quieren saber el tiempo donde el proyectil cayó, ustedes necesitan resolver la cuadrática, pero ¿qué pasa? Hay un discriminante ahí que no puede ser negativo. Entonces, ustedes dicen, bueno, si el discriminante es negativo, entonces haz cierta cosa. ¿Ok? Entonces, intenta hacerlo, pero si es negativo, haz esta cosa, etc. Entonces, les doy idea ya de cómo formarlo. Bueno, entonces, aquí ya para las funciones, ya vamos a ver lo que es donde nos quedamos ayer. Solo para recordarles, las funciones tienen esta sintaxis, comienzan con def, pero esto es para definirlas, por eso se llama def, pero para llamarlas no ocupan escribir nada, solo ocupan escribir el nombre de la función. Entonces escriben saludo y sus argumentos y listo. Entonces def para definir, para llamar, no ocupan nada. Ahora, cuando ustedes llaman la función, ¿qué hace? Bueno, ejecuta el bloque de código interno en la definición. Y este bloque interno puede ser una secuencia de instrucciones específicas o puede requerir retornar algo. Y ese es un concepto que creo que ayer no le dimos mucho tiempo, que es, por ejemplo, acá. Yo tengo esta instrucción que dice return. Entonces, return y entre paréntesis result, que es esta variable de acá. Entonces, lo que hace esto es que ustedes, cuando llaman a la función, por ejemplo acá, yo estoy llamando con este argumento, que este argumento va a ir aquí en la definición, se sustituye, crea este objeto result, y entonces, ¿qué? Cuando yo lo guardé, hasta ahí termina la función. Pero le estamos dando una nueva instrucción a la función, que es que nos retorne, por favor, ese valor. Entonces, esto de retornar significa que esta declaración va a tener como salida lo que sea que tenga el valor, bueno, el valor que haya estado dentro del result. Entonces esto incluso nosotros podemos hacer algo como que x igual a esto y ahora print x. Y x va a tener este valor, ¿ok? Porque lo que sucedió acá es que yo llamé a esta función, me retornó result y entonces retornar significa de que esto va a poder guardar su valor dentro de una variable o va a poder imprimirlo o hacer lo que sea. O sea, ahora este objeto tiene el mismo contenido que este objeto de acá que estamos retornando. Ustedes pueden retornar más cosas, de hecho. Eso no se los había... Vamos a hacerlo aquí nomás para que sepan y les puede servir. Por ejemplo, si yo quiero retornar también el dinero base, por alguna razón. Entonces yo voy a escribir aquí dinero base. Y entonces, si yo retorno dos cosas, ¿aquí qué va a suceder? Bueno, ahora X es las dos cosas. Yo cuando retorné aquí,
este objeto tiene el contenido de estos dos objetos al mismo tiempo. Y como son dos, cuando yo le asigno a X, X va a contener dos cosas y se va a ver de esta manera, ¿ok? Esto de hecho es algo que llamamos en Python tupla. Las tuplas son una estructura de datos que vamos a ver, creo que mañana toca, ¿no? Bueno, entonces va a haber un día dedicado para ver estructuras de datos. Entonces, otra cosa que pueden hacer es, digamos, colocar aquí X, Y. Y entonces, si yo hago X, Y, lo que va a suceder es que como esto tiene dos valores aquí retornados, estos dos valores se van a guardar respectivamente en X y en Y. Entonces, aquí miren, cuando yo imprimí X, X realmente solo tiene el valor de result, pero el valor de dinero base, ¿quién es? O sea, ese quedó guardado aquí en Y, y para verlo yo tengo que imprimir Y ahora. Ahí. Entonces, listo, imprimí Y Y tiene este valor. Okay, entonces, eso es bastante útil para cuando ustedes quieren administrar un montón de variables internas aquí en una función y todas las quieren regresar. Entonces, regrésenlas así, con una coma separando cada una de ellas, y cuando las quieran guardar en una variable exterior, entonces hacen esto, las guardan así. Digamos que hay otra tercera variable, se guardaría así, otra cuarta se guardaría así y no hay problema. ¿Ok? Mientras este objeto de este lado realmente contenga 4 objetos, esos 4 objetos se van a guardar aquí. Entonces, ya está eso de return. Hay de hecho un concepto más avanzado aquí que se llama yield. Hay otra cosa que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, si escriben la palabra especial yield, ustedes van a entrar en un concepto que se llama generadores. Eso de los generadores probablemente nos va a quedar tiempo de verlo porque puede considerarse un tópico intermedio, pero depende de ustedes si en el proyecto 3 votan para ver ese tipo de cosas, las podemos ver. ¿Ok? Y son muy útiles también. Solo para que sepan que existen. Pregunta Pedro, ¿podemos hacer varios returns en una función? Si puedes hacerlo, no te va a tirar error. Por ejemplo, puedo hacer return aquí. Result más 1. ¿Okay? Pero cuando yo haga esto, no cambia el output. ¿Por qué? Porque es que cuando vos llegas a esta línea, y recordad que Python trabaja línea por línea, entonces cuando Python llega a esta línea, retorna y nunca vuelve a entrar a la función. Entonces nunca va a llegar a esta otra instrucción, nunca se ejecuta. Entonces sí puedes poner varios returns, pero no te sirve de mucho. A menos que, por ejemplo, vos hagas algo como if algo, alguna condición, esto. Else, otra condición. Y haces esto. Y entonces en este caso sí, tenés perfecta validez y vos tenés control sobre qué cosas se van a retornar dependiendo de una condición. Eso es bastante útil. Okay. Entonces no sé si dejárselos aquí esto, pero vamos a hacer esto para que les quede guardado en el cuaderno, pero que no les vaya a tirar error. Ahí. Ok, entonces estábamos entonces con esta función makeExpediente, pero vámonos de un solo a esta función que es otra versión de esta misma, pero un poquito más sofisticada, con otras cosas agregadas. Entonces, para repasar qué es lo que hacía, nosotros tenemos que le preguntamos al usuario cuál es su nombre, cuál es su edad y cuál es su sexo, si es masculino o si es femenino. Entonces, ¿para qué? Para crear un expediente al final. Pero fíjense que aquí yo estoy utilizando varios tries and excepts, cuando aquí yo solo utilizaba uno. Eso es para enseñarles a ustedes como la forma más completa de lo que sería una función que haga esto. Entonces, fíjense qué es lo que está sucediendo. Cuando yo le pido el nombre al usuario, pues se lo pido y ya. O sea, el nombre no le voy a criticar el nombre porque sabemos cómo trabajan los de registro aquí. Entonces, ni modo. Pero si le pregunto la edad, ahí sí yo puedo evaluar ciertas cosas, si algo está mal con la edad. Entonces, aquí yo le digo, intenta, intenta agarrar la edad y a la edad, miramos aquí, se intenta convertir en un entero. ¿Qué puede fallar en ese sentido? Si en edad, por ejemplo, una persona coloca un nombre, coloca María aquí y María acá se equivocó y entonces María no es un nombre, pero no es un número. Entonces, cuando yo intenté convertirlo a un entero con esa función int,
me va a tirar error. Entonces ese error que se tira me va a llevar aquí a value error, a la excepción de acá. Y le puedo decir al usuario, no, no, por favor, se equivocó, ingrese un número entero, inténtelo de nuevo. Y esto, ojo, es lo que había comentado Daniel el otro día, de que cuando ustedes les tira un error, arriba yo paraba la función, no pasaba nada, o sea, yo le daba return none. Pero aquí yo le doy make expediente, de manera de que cuando yo me equivoque, entonces la función se va a llamar de nuevo. Entonces esta declaración va a ser de que yo regrese hasta acá arriba y le vuelva a pedir el nombre a la persona. Ahora hay pequeños problemas con eso, o sea, esto es lo que se llama una función recursiva, la vamos a ver un poquito más abajo, pero pueden salir muchas cosas mal con eso. Por ejemplo, si ustedes, sí, estoy llamando a la función acá, perfecto, yo regreso al principio, pero la función en la que yo estaba al principio sigue corriendo. Vamos a ver eso en un canvas para que sea más claro. Vamos a ver acá. Vamos a borrar acá esto. Delete, esto creo que no lo ocupo tampoco. A ver. No, delete, ups, delete. Ok, entonces a lo que me refiero es lo siguiente. Ustedes imagínense que tienen un bloque de código. Y entonces, en este punto, en esta línea, yo vuelvo a llamar a la función. Entonces, hay un llamado de la misma función. Digamos que la función se llama A. Entonces, aquí tenemos que ponerle el título a la función A. Y aquí yo estoy llamando A. Entonces, esto me va a volver a crear otro proceso donde la función se está creando. Yo sé que es feo mi dibujo, pero espero entiendan. Entonces yo pongo aquí, este es de nuevo la función A y empieza a correrse línea por línea. Pero esta segunda función A que se está llamando es independiente de la primera y quiere decir de que esta función A, la primera, sigue corriendo. Entonces esto va a seguir acá abajo. ¿Okay? Y si no hay manera de que esta función A se detenga, entonces vamos a estar en un loop infinito, porque a lo mejor esta segunda función A, cuando volvamos a pedirle que llegue a esta línea, va a llamar una tercera. Y esa tercera va a llamar una cuarta y así. Entonces nunca vamos a terminar y va a haber un problema de memoria, un bucle. Entonces, para eso, usualmente se le pone un return acá para que aquí se salga de la función recursiva. En el momento que nosotros llamamos una función de nuevo, le damos return none y eso que va a causar de que, bueno, la función va a retornar, va a acabar, ya no, como vimos antes por la pregunta de Pedro, ya estos bloques posteriores no se van a ejecutar. Y entonces, sí, puedes borrar el System32 y instalar Linux mejor. Eso es una buena idea. Ok, entonces ponemos return none y eso va a causar de que, como dice aquí, la función no va a retornar nada. ¿Ok? Entonces no va a causar nada, no va a causar problemas, pero vamos a evitarnos ese bucle que les estaba explicando aquí. Ok. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona esta función. Vamos a ejecutarla. Bueno, aquí la ejecuté y eso lo que hizo fue definir la función. Entonces vamos a ejecutarla acá abajo con make expediente. Ejecutamos. Nombre completo, de nuevo en el chat, voten por qué nombre le ponemos. Bueno. Ok, vamos a llamarle Paco Quijote, ¿ok? Entonces, Paco Quijote va a tener 65 años, va a ser masculino. Ajá, y entonces aquí fíjense, ya es uno de los errores que había sucedido antes, de que yo les puse la palabra masculino. Y miren de que al suceder el error, me lo tira el error, me explica el error y me pide que intente de nuevo y aquí volvimos a llamarle la función. Entonces, ¿qué sucedió con la función anterior? Bueno, la función anterior retornó none y por eso no pasó nada, pero nos evitamos el bucle. O sea que ahorita lo que está corriendo es solamente la segunda función. La primera ya acabó. Entonces vamos a intentar de nuevo. Vamos a poner 65 y solo tengo que poner una letra, ¿ok? Entonces le pongo M. Y aquí me hace el expediente, pero fíjense de que me pone Mister. Eso es una funcionalidad que yo le puse ahorita porque si, por ejemplo,
yo ejecuto esto y le pongo como algún nombre de mujer, me dijeron. Y onda es que no me dieron ningún nombre de mujer. Vamos a ponerle entonces Paca Quijota, dicen por ahí. Ok, vamos a ponerle Paca Quijota entonces. Entonces, igual, 35 años, pongámosle F. Y entonces miren que ahora me toma Miss. Ok, entonces esa funcionalidad, para que miren, pues lo ponemos de esta manera, para decorarlo. Entonces, solo es como que para enseñarles la creatividad que puede verse involucrada dentro de una función sencilla. O sea, al final esta es una funcionalidad sencilla, pero ustedes pueden hacer muchísimas cosas. Pueden pedirle más, vale, por ejemplo, lo que le había dicho antes, de que si tiene una edad menor que 40 años o algo así, le pueden llamar joven, joven tal, o arriba de 40, señor tal o señora tal, y un montón de situaciones así. Para el proyecto particular de ahorita no estoy seguro en qué lo pueden utilizar, pero ese es el punto. Ustedes pueden ser creativos y, y bueno, entonces ahí entre ustedes en los grupos tienen que discutir y algo se les va a ocurrir. Bueno, entonces si no, si quedó esto claro, igual hagan más preguntas si pueden. Pero vamos a pasar ya al siguiente tipo que se llaman funciones anónimas o funciones lambda. Si ustedes han programado en MATLAB o en Octave, seguramente han usado funciones anónimas. Que bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una función llamada f de x que tenga este valor, y si se fijan es una función como la de matemáticas, es una cuadrática, f de x igual a x cuadrado más 1. Y yo retorno el valor, entonces f de 2, ¿quién es? 5, perfecto. Pero esto a veces es demasiado engorroso de escribir para una cuestión tan sencilla como esto. Cuando yo quiero, por ejemplo, en su caso, quieren ustedes utilizar funciones como la de arriba, que es una cuadrática y una lineal. Entonces, para no tener que escribir definiciones así, ustedes pueden hacerlo en una sola línea, de esta manera. Y esto es lo que se llama una notación lambda o notación anónima. Entonces, es lo mismo, solo que ustedes no necesitan abrir un bloque de definición de función, porque las instrucciones que ustedes van a utilizar solo es una, y lo pueden escribir en una sola línea. Entonces, si quiero hacer esa misma función de x cuadrado más 1, lo que hago es lo siguiente. Yo escribo la variable en la cual yo quiero guardar la función, y entonces aquí les coloco esta sintaxis, lambda x. Entonces, lambda x significa de que yo voy a tener que esta x es un argumento de la función. Y aquí lo que va a retornar. Entonces, es básicamente decir como, vamos a escribirlo aquí como un comentario. Esto es básicamente f de x más 1. Donde esto de el paréntesis x se sustituye por lambda x aquí en Python. ¿Ok? Eso es todo. Y funciona. Entonces, f de 2 va a ser 5 de nuevo. Pues nada, ¿qué otra cosa pueden querer? Aquí esto de funciones anónimas también se puede expandir a varios argumentos. Si ustedes quieren varios argumentos es lo mismo. Así es como que, como les decía, esto de x, paréntesis x se resume como lambda x. Pues si ustedes quieren meter dentro del paréntesis varias funciones, ustedes solo ponen entre comillas x, y, z. Y eso ya me permite hacer una función que retorne algo con 3 variables. Y ahí está. Entonces, la función evaluada en esos puntos es 14. Me pregunta Daniel que si es cómo definir una función simbólica en MATLAB Octave. Sí, solo que es que realmente no se llaman funciones simbólicas, se llaman funciones anónimas. Sí, entonces es lo mismo, es el mismo concepto. Entonces Python puede hacer eso también. Ok, entonces ya con eso de funciones anónimas, esto se le va a servir para simplificar el código de su proyecto. Vamos a funciones recursivas. Entonces aquí para funciones recursivas y no perder la tradición, siempre se hace esta clase de ejemplos con la secuencia Fibonacci, pero esta no es la de Fibonacci, sino que es una parecida a la de Fibonacci, porque yo como argumento voy a meter dos condiciones iniciales y cuál elemento quiero yo de Fibonacci. Entonces, por ejemplo, si yo quiero la Fibonacci estándar, que comienza con 0 y 1, y yo quiero la séptima entrada, entonces yo lo ejecuto y es 21, el séptimo número de Fibonacci. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona así, yo al llamar la función acá, entro a este bloque de código, ¿no? Entonces, este bloque de código, primero esta línea, guardo esta variable y yo me veo involucrado en dos situaciones.
En funciones recursivas, estas dos situaciones se llaman caso base y caso iterativo. Entonces, el caso iterativo o recursivo es en el cual nosotros cuando entramos a una condición, o sea, en este pedazo de código, vamos a volver a llamar la función. Por eso se llama recursivo o iterativo, porque nosotros de aquí llegamos a un punto donde volvemos a llamarnos y volvemos al principio. Pero esta vez volvemos al principio con ciertas entradas modificadas. Entonces, esas entradas modificadas, si se fijan, ahora ya no es 0, 1 y n, sino que es 1k, el que yo definí acá, y n-1. Parte de su trabajo al estudiar esto es que ustedes descarguen este notebook y lo trasteen para que entiendan exactamente cómo funciona esta función. E intenten modificarla, intenten ver qué sucede. Pregunta Osco que se va a descargar una distribución de Linux, que cuál se descarga. Bueno, le pueden ayudar ahí en los comentarios, pero probablemente si nunca has usado Linux, podrías utilizar... Bueno, la mayoría de personas utilizan base Debian, entonces podrías utilizar Ubuntu, pero si tenés GPU, podrías utilizar Pop, que es la que yo estoy utilizando aquí ahorita, y es más bonita. Sí, por ahí dicen Windows XP, ese es el mejor Linux que ha existido. Podés instalar ese. Ok, entonces listo. Esto es un ejemplo de función recursiva. Trastéenlo, no hay mucho tiempo para discutir eso a profundidad ahorita, pero se los dejo aquí como ejemplo para que ustedes en su grupo discutan, etc. También hay otro tipo de recursión. Si se fijan, esa recursión ocurre solamente entre sí misma, o sea, la misma función se vuelve a llamar a sí misma. Pero la que yo uso se escribe así, se escribe pop. Ok, no sé escribir, espera. Aquí está. O sea, es Pop OS de Operating System. Ok, entonces este es otro tipo de recursión en el cual vos, por ejemplo, imagínate que tenés una función A y una función B. Entonces la función A, cuando llega a cierta condición, le decimos, ok, llámate a la función B. Y entonces saltamos de esta función del bloque de código hacia aquí. ¿Ok? Y entonces cuando llegamos aquí, ¿qué puede llegar a pasar? Nosotros estamos en otra condición y decimos, ok, bueno, si sucede esto, llama a la función A. Y entonces pareciese como que nunca vamos a terminar porque nos estamos llamando el uno al otro. Y eso puede ser peligroso, puede haber bucles. Entonces, para evitar eso, ustedes tienen que darle mucho pensamiento a el diseño de las funciones. Ustedes tienen que saber de que cuando esté saltando de aquí a aquí, entre las dos funciones, algo va a haber en el llamado de ellas que le va a garantizar a ustedes que van a llegar a alguno de estos else. ¿Ok? Entonces ahí es donde entra el rayar en papel. Ustedes antes de programar cosas siempre es importante que lo intenten hacer en papel para entender cómo va a funcionar todo. Por ejemplo, o sea, yo ya conozco estas funciones. Estas funciones, bueno, definen un mapa interesante, importante en teoría de números. Y lo que sucede es esto. O sea, por ejemplo, f B de 2 me tira B, FB de 7 me tira A. O sea, aquí lo que sucedió fue de que me tiró a la función A y llegó al else y imprimió A. ¿Ok? Entonces va a tirar una letra diferente dependiendo de qué condición inicial le ponga. ¿Ok? Entonces este es otro ejemplo. Me pregunta, ¿existe la globalización de variables en Python? Con globalización asumo que te referís a que vos tenés una variable local dentro de una función y vos la querés pasar a global. Realmente no hay una forma directa de hacerlo con algún macros, pero lo que puedes hacer es retornarla, y al retornarla eso es globalizarla. No creo que exista una manera más sencilla que eso. Eso sí, vos podés modificar funciones externas cuando las metes dentro de una función. Digamos que yo meto a esta X, yo la modifico aquí adentro, pero para que la modificación se vea reflejada afuera, la tenés que retornar. Así que igual, tenés que retornar cosas. Ok, penúltimo tópico, esto de ciclos de repetición. Entonces, yo miré platicando con algunos de ustedes mientras resolvían ya los problemas, que por cierto, espero que sí estén en serio descargando estos notebooks y intenten trastearlos y cosas así. Entonces, los ciclos de repetición, yo sé que algunas personas ya los han estado utilizando, los que ya saben programar ya lo saben, pero ahorita voy a explicarlo desde cero, porque sé que hay personas que no han tenido exposición con ellos todavía. ¿Okay? Ok, entonces un ciclo de repetición básicamente, así como suena, es algo que les permite hacer una instrucción varias veces. ¿Ok?
Y no necesariamente la misma instrucción, sino que ustedes pueden cambiar de instrucción acorde a ciertas reglas. Por ejemplo, está este ejemplo bien sencillito donde vamos a correrlo y vamos a ver lo que hace. Entonces, miren, lo que hizo fue imprimir 0, luego imprime 1 y luego imprime 2, ¿ok? Y esto 0, 1, 2 tiene que ver con el 3 que yo tengo aquí, porque si yo pongo 10, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Yo imprimo y llego hasta 9, o sea, llego justo al número anterior. Y eso es porque Python, Python sabe contar desde 0, ¿ok? El primer número que existe para Python es 0. Entonces, cuando nosotros ponemos una instrucción como esta que dice for i in range, lo que estamos queriendo decir es que para esta clase de rangos, yo voy a realizar la siguiente instrucción. Entonces, esta clase de rangos, ¿cómo se lee? Este range 10, como les digo, Python comienza a contar con 0, entonces es 0, 1, 2, 3, hasta que hayan 10 números. Entonces, como yo lo que tengo son 10 números, llega hasta 9, porque como incluye el 0, llega hasta 9, ¿verdad? Espero no les confunda. Entonces, eso es. Entonces, yo le estoy pidiendo de que, ok, Python, para todos los valores de i en los valores entre 0 y 10, entonces imprimí i. Entonces, aquí me dice, bueno, en la primera iteración imprime esto, en la segunda iteración imprime esto, después esto, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sí, ahí comenta Eros que Python no es como MATLAB que empieza en 1. Es que hay razones muy buenas por las cuales comenzar en 0. Lo que pasa es que también hay razones muy buenas por las cuales comenzar en 1. Entonces ahí depende realmente de qué cosa estés haciendo. Lastimosamente Python solo puede comenzar en 0, pero ya lenguajes más modernos, por ejemplo Julia, lo que sucedió es que en Julia vos podés comenzar donde vos quieras. Podés comenzar en -15 si querés, y Julia te lo permite y va a estar bien todo, no hay problema. Entonces, pero Python es algo viejito, ¿no? Entonces no tiene eso. Entonces, bueno, este es el ciclo de repetición más sencillo, pero quiero que entendamos bien este objeto range, que es exactamente. Entonces, aquí yo les voy a enseñar una técnica que les va a ayudar a ustedes a aprender mucho más Python, mucho más rápido. Y es esto que se llama dir. Entonces, dir básicamente retorna un directorio de todas las cosas que es capaz de hacer el objeto que coloquen aquí. Solo para darles una prueba, bueno, probablemente no, aquí no, vamos a hacerlo abajo, ahí. Entonces digamos dir 5. Entonces 5 es un número, no, mejor 5 no, una palabra, hola. Entonces, hola es una cadena de caracteres. Entonces, ¿qué pueden hacer las cadenas de caracteres? Si yo le pongo dir a hola, lo que me va a sacar es una lista aquí de un montón de cosas que en Python los caracteres son capaces de hacer. Eso es lo que llamamos métodos dentro de Python, ¿ok? Y esto lo vamos a ver a fondo cuando miremos las estructuras de datos, pero el punto es de que, por ejemplo, aquí capitalizar. Ustedes pueden automáticamente capitalizar una string. Pueden también hacer casefold, que casefold es cambiarle a los mayúsculas, les ponen minúsculas y las minúsculas mayúsculas, ¿ok? Contar, si yo por ejemplo quiero contar cuántas S tiene una palabra, rápidamente yo puedo usar la función contar y ya me las cuenta. Entonces todo esto ya viene implementado. Hay un montón de cosas que ustedes no tienen que hacer solos en Python. Pero como se lo voy a enseñar hasta después, ahora sí los tienen que hacer solos. Solo les digo de que aquí pueden encontrarlo si les da curiosidad, pero en principio ustedes hasta que aprendamos a usar estructuras de datos van a tener permitido utilizar estas cosas. No obstante, sí les quiero mostrar qué sucede cuando yo coloco dir en esto de rango, ¿ok? Entonces, rango es algo. Bueno, de hecho vamos a hacer algo más acá arriba. Si yo coloco type, ¿se acuerdan de la función type que lo que hacía era devolver el tipo del objeto, ¿no? Entonces, si por ejemplo escribo esto, me dice, ok, este objeto de acá es tipo range. O sea, hay un tipo para este objeto específico. Bueno, está bien. Entonces, cuando yo escribo dir acá, me tira todas las cosas que los tipos range pueden hacer. Ok, hay un montón de cosas acá que hacer, ¿no? Pero lo importante, lo que quiero que se fijen es que existe algo aquí llamado iter. ¿Ok?
Estas cosas que tienen aquí estos dobles guiones bajos, es algo que nosotros llamamos métodos mágicos o métodos Dunder. Dunder de double under, porque double under viene de double underscore, ¿ok? Que es doble guión bajo. Entonces, por eso se llaman así, no son tan creativos. Pero bueno, el punto es que estas dos cosas se colocan para señalizar a los demás programadores o a quien esté utilizando lo que sea que, bueno, el programa sepa de que esto define alguna propiedad privada dentro de cómo funciona este objeto, ¿ok? No se preocupen si no me están entendiendo exactamente esta parte, pero lo que tienen que rescatar de ello es que todas estas cosas definen la identidad del objeto. ¿Qué es el objeto para Python? ¿Y qué propiedades tiene? Entonces, esta propiedad de iter es lo que nos permite utilizar ciclos for. A diferencia de en C++ o en MATLAB o cosas así, que ustedes tienen que, por ejemplo, hacer un ciclo for con una i siempre, así como lo hicimos acá, en Python no es necesario. En Python ustedes pueden utilizar una diversidad de cosas aquí, así como acá. Ustedes no necesariamente iteran sobre de 0 a 10, sino que pueden iterar sobre casi cualquier cosa. Y eso lo vamos a ver más adelantito aquí, abajo. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a hacer esta celda primero. Miren lo que tengo acá. Yo pongo for y esta vez el in, yo lo coloco no en un range, sino que ahora le pongo la palabra hello y ustedes dicen, bueno, ¿y qué va a pasar acá? Itera sobre las letras, itera sobre la h primero, o sea que i toma el valor de la h, luego en la siguiente iteración toma el valor de la e, luego toma el valor de la l y así sucesivamente. Entonces, estos caracteres, si yo, bueno, de hecho aquí ya lo tenía, ¿no? Aquí. Si miramos aquí el dir de los caracteres, podemos encontrar que aquí está la propiedad iter. Entonces, esto es lo que llamamos en Python la propiedad de ser iterable. Entonces, los objetos iterables son aquellos objetos que podemos colocar dentro de los ciclos for para poder pasar de un elemento o subelemento de ellos uno por uno. Entonces, los subelementos en este caso son las letras. Si yo tengo una cadena de caracteres, los subelementos son las letras. Y así sucesivamente. Para verificar si algo es un iterable, entonces es fácil hacer solo iter, in, y lo que quieran ver, o sea, dir con el objeto que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, esto me va a tirar true, porque sí, es un iterable, esto me va a tirar true. Pero, por ejemplo, hay otros objetos que no son iterables. Si yo pongo aquí, si pongo 5, me va a tirar false, porque el 5 es un número, 5 no es un iterable. Yo no puedo poner algo como que por x en 4 o algo así. O sea, esto no me va a dar, porque x ocupa empezar a iterar sobre ciertos subelementos, ¿ok? Entonces vamos a ver más iterables a futuros porque Python tiene muchísimos. Tiene las tuplas, son iterables. Tenemos los conjuntos, los diccionarios. Tenemos iterables muy complejos incluso. Por ejemplo, yo he trabajado con geometrías. Cuando ustedes tienen... es bastante común que ustedes a veces quieran verificar algo en la frontera de algún objeto geométrico. Tienen algo aquí así, un polígono o algo así. Entonces yo le digo a Python, bueno, por... lado en el polígono, entonces va a empezar a iterar sobre todos estos lados y es sumamente útil y en Python es bien intuitivo hacer esta clase de instrucciones que en otros lenguajes de programación sería quizás más difícil. Entonces aquí ya vimos que trabaja de esta manera. Bueno, aquí les vuelvo a recordar de que es buena práctica en Python utilizar no variables como i, como ya no es C++, ya no ocupamos utilizar i como variable contadora, podemos utilizar letra. Porque es más representativo, es como que, ok, para letra en la palabra hello, haz lo siguiente. Entonces es más fácil de leer de esta manera. Utilicen nombres que signifiquen algo. Podemos utilizar este tipo de situaciones acá también, miren. Yo puedo utilizar dentro de un ciclo for una condición de un if. Y vamos a ver qué sucede cuando yo ejecuto esto. Miren de que yo estoy iterando sobre esto, que es una lista. Ya vamos a ver qué son las listas, pero lo único que tienen que saber ahorita es que yo puedo iterar elemento por elemento acá. Entonces, yo en la primera iteración tengo 1, luego 3, luego 1, y eso debería de irse imprimiendo, pero fíjense de que cuando le doy, llego a 1, y después llego al 6 acá, ya no me lo imprime el 6. Eso es porque nosotros
no entramos a este bloque, perdón, no entramos a este bloque, sino que entramos a este, porque 6 resulta que es mayor que 5, y entonces, ¿qué sucedió? Llegamos a esta instrucción que se llama break, y break, para que sepan, es instrucción para salirse del ciclo. Entonces, esto es bien útil para cuando ustedes quieren, por ejemplo, hacer algo, pero en el momento que se encuentre algo extraño, dicen, no, si sucede esto, entonces salite del ciclo. Es importante, vaya, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una lista enorme y ustedes quieren, una lista enorme de nombres, y ustedes quieren encontrar a un nombre específico. Entonces dicen, bueno, búscame en la lista hasta que encontres tal elemento, y entonces cuando encontres ese elemento, ya no ocupa buscar más, solo te salís. ¿Ok? Y así evitamos estar buscando en el resto de la lista. ¿Ok? Son algoritmos básicos de búsqueda. Entonces eso pasa acá. También podemos usar try except dentro de los ciclos, así que no hay problema con eso. Aquí también les enseño sobre esta función pass, que ya la había utilizado arriba, pero yo creo que nadie me preguntó sobre eso. Pass lo que hace es no hacer nada. O sea, la ponen cuando ustedes como que no quieren hacer nada ahí. Ustedes dicen, bueno, intenta esto, pero si no, pues nada, no hacéis nada. Entonces le damos pass como para que ya no suceda nada. A veces es útil esto para cuando ustedes quieren escribir funciones, pero no saben todavía qué va a ser la función. Solo le ponen pass y el código va a funcionar. Aquí había otro ejemplo. Yo les puse varios ejemplos acá para que pudiesen ver exactamente cómo funciona esto. Este, por ejemplo, es cuando range, si se fijan, ya le estoy poniendo dos argumentos. Le pongo 2 y 10. Vamos a ver qué sucede. Miren que comenzó en 2. Entonces, como estaba diciendo Eros, MATLAB comienza en 1, Python comienza en 0, pero ustedes pueden hacer que comience en 2 Python, si ustedes colocan esto de esta manera. Entonces, range 2 días significa que va a ir de 2 a 9, siempre, ¿ok? O sea, el último nunca se incluye. Ok. Entonces, vamos a ver este otro. Igual voy de 2 a 10. ¿Qué es lo que sucedió? Ok, aquí les estoy enseñando la diferencia entre este comando pass y el comando continuo. Por ejemplo, pass lo que hace es hacer nada, como les dije. Entonces aquí este if no sirve para nada porque incluso si nosotros llegamos al 6, cumplimos esta condición y entramos al bloque, vamos a pass y pass no hace nada. Entonces igual termina yendo aquí y sigue imprimiendo 6, 7, 9. Pero en este caso de abajo utilizamos esta otra palabra llamada continuo, y continuo lo que hace es continúa automáticamente al siguiente ciclo, o mejor dicho, al siguiente elemento del ciclo. Es decir, aquí en este caso, si se fijan, no imprimió el 6, porque cuando num agarró el valor de 6, nosotros entramos acá, vimos el continuo, y continuo lo que hizo fue decir, ok, vamos a la siguiente iteración, y esto ya no se ejecutó. ¿Ok? Esta última instrucción ya ni siquiera llegamos a ella porque el continuo fue como un break, o sea, nos salimos del ciclo, pero no nos salimos del todo, sino que solo nos salimos a la siguiente iteración. ¿Ok? Entonces ahí está Ángel, nos pregunta cuál es la diferencia entre continuo y break. De que break te saca completamente del ciclo, pero continuo no te saca, solo sigue a la siguiente. Entonces aquí podemos hacer esto, ¿verdad? Vamos a esto. Soy el número num. Entonces hacemos esto, hacemos fstring. Lo que va a salir es que, mira, el break, el continuo, a diferencia del break, no me sacó. Lo que sucedió fue de que, ok, entré a este bloque de código y por eso me está diciendo esto. Hola, soy el número 6, soy el número 7, 8, pero no llega aquí. Entonces no lo imprime de esta misma manera. ¿Ok? Ok, entonces otra cosa importante aquí a ver es que nosotros podemos hacer ciclos for que son múltiples.
Y no me refiero a que nosotros metemos un ciclo for dentro de otro, porque eso también se puede, pero en Python no se hace así. Ustedes lo que pueden hacer es que vienen y así como cuando asignábamos varios elementos de un solo, nosotros podemos venir y decir, ok, para este par de elementos, dentro de este par de listas, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Solo que este par de listas, porque miren, o sea, esta lista es un iterable, esta es otro iterable, y vamos a ir pasando este elemento uno por uno. Pero nosotros tenemos que utilizar en Python esa función que se llama zip. O sea, zip lo pueden pensar como un zipper. Es como decir, ok, Python, unime esta lista, zip it con esta lista de acá. ¿Ok? Entonces, como unir esas dos. Entonces, al unirlas, nosotros ya podemos empezar a iterarlas doblemente. Entonces, lo que va a suceder es que, si ejecuto esto, en la primera iteración, ln1 va a agarrar el valor de 1, de el número 1, aquí, porque viene de la lista 1. Y ln2 viene de la lista, de lista 2. Entonces, va a agarrar este número 1. Entonces, aquí se imprimen los dos al par. 1, 1. De ahí 3, 3, 1, 1, 6, 6, 2, 2. ¿Ok? Me pregunta Daniel que si se puede sipear listas de tamaños distintos. No, te va a dar error si vos haces eso. Creo yo que si los tamaños de la lista son múltiplos del otro, puede que sí se pueda, pero la verdad que nunca lo he intentado y nunca he tenido la necesidad de ello, porque no se me ocurre un caso donde lo quieras hacer. Pero no, sí, o te va a dar error o sencillamente va a terminar en el tamaño de la lista más pequeña. ¿Okay? Es que como te digo, no lo he intentado porque casi no hay razón de por qué hacerlo. Bueno, pero aquí miramos de que puedes incluso hacer zip con 3 listas y con n listas. De hecho, aquí me metí una tercera lista y yo le doy aquí y entonces yo ya hice una operación con 3 elementos, lm1, 2 y 3. Está respectivamente en lista 1, 2 y 3. Me pregunta Daniel, ¿el zip los hace como pares ordenados o pasa por todas las combinaciones? Pares ordenados, Daniel. Hay otro comando para hacerlos todas las combinaciones, pero eso viene dentro del paquete statistics. Y los paquetes los vamos a ver más abajito. Pero sí, puedes hacer permutaciones también. Me pregunta Oscar, ¿cómo se modifican los valores en la lista? Como si, a ver, por si deseamos modificar un valor. Ah, ok. Eso está justo abajo, fíjate. Ya vamos a llegar ahí. Ok, entonces, antes de seguir, voy a seguir contestando. Dice, quedaría entonces algo como una lista de pares ordenados, algo tipo matriz. Sí, lo puedes pensar como que, ok, miremoslo acá. Entonces, vamos a ahorrar esto. Entonces, si vos tenés una lista aquí, tenés otra lista. Entonces, el zip literalmente es unir estas dos cosas y el resultado es que vos tenés como una matriz donde esto que tenés acá es lo de la lista 1. Y esto que tenés acá es lo de la lista 2. ¿Ok? Entonces, así es como quedaría. Y sería como una matriz. Y aquí tenés 2. Entonces, perdón, si aquí tenés 2 y aquí tenés 3. Entonces, aquí tendrías 2 y aquí tendrías 3. Y así. Pero, ojo, no es como que podés utilizar esto como que si fuera matriz y calcular cosas con ello, porque el objeto zip es algo en sí mismo. De hecho, pueden buscarlo acá abajo. Mira, agarremos este zip. Entonces, vamos a ver, type. Y quiero que ustedes sean curiosos y cada cosa que ustedes no sepan qué es en Python, utilicen type. Y cuando utilizan type, les dice qué es. ¿Okay? Entonces me dice que es tipo zip. O sea, que tiene su propio tipo, no es una matriz en sí. O sea, que guardado dentro de la memoria de Python, Python en su diseño lo guarda de una manera específica para optimizar tanto memoria como procesamiento. ¿Ok? Entonces, siempre utilicen type cuando ustedes puedan. También utilicen div para que ustedes sepan qué tipo de acciones puede realizar el objeto. Entonces, si yo le doy div, aquí me sale todas las cosas que es zip. Y de hecho, aquí en zip, ustedes pueden ver, tiene iter. Entonces, por eso es que podemos iterar sobre él. Pero también tiene un montón de otras facetas. Y eso es bueno. O sea, esto lo vamos a ver en uno de los días futuros, cuando miremos métodos mágicos. Ya que estamos en esto, otro comando que les puede servir es help. Si ustedes, por ejemplo, quieren saber qué hace zip, le dan help zip y aquí les dice. Entonces les tira toda una visualización donde ustedes pueden decir, miren, la clase zip
no, yo sé que no saben muchos qué son clases ahorita, pero después van a saber. No obstante, aquí les dice más o menos qué es lo que hace. Dice return a zip object, donde .next, y este .next de hecho es lo que le permite al... todo eso lo vamos a discutir en detalle después, pero este .next, por ejemplo, es una propiedad dentro de los objetos que está aquí, miren. Aquí está next. Entonces, esta propiedad es propiedad de los iterables que le permite llegar al siguiente subelemento. Es decir, cuando ustedes están iterando algo, por ejemplo, aquí hello, sí, cuando letra llega a la primera iteración en H, ¿qué es lo que hace que Python sepa que tiene que ir a la letra E después? Bueno, es el next, ¿ok? Entonces, esa propiedad next se necesita para meterlo a un ciclo for. Ok, entonces ahí hay una explicación muy detallada y ustedes en principio pueden pasarse a toda la vida aprendiendo solo de la documentación interna de Python. ¿Sí? Yo les mandé unos recursos en el Classroom donde ustedes pueden leer más, pero la verdad es que dentro de Python ya tienen bastante de la documentación aquí bien listo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a pasar aquí a ciclos while. Ok, entonces los ciclos while son otro tipo de ciclo de repetición que pueden ser útiles cuando ustedes, por ejemplo, quieren que algo siga iterando y no saben hasta cuándo, porque en un ciclo for, por ejemplo, ustedes tienen que determinar, bueno, va a iterar hasta que se termine la lista. Pero si ustedes quieren, en vez de eso, iterar por siempre hasta que ocurra alguna condición, entonces eso es el ciclo while. Ustedes dicen while es como mientras. Entonces, mientras pase esto, entonces hay que hacer todo esto. Entonces este es un ejemplo sencillo en el cual lo que va a suceder es que nosotros primero metemos estas dos variables, ¿no? Entonces condición en este momento es true. Entonces aquí es como que while true. Por eso es que nosotros vamos a entrar al ciclo, porque en este caso se cumple la condición. Ahora, esta otra segunda variable contador yo la hago para que ustedes visualicen algo aquí cuando yo lo ejecute. Entonces, miren de qué. Esto va a empezar a contar porque yo le estoy pidiendo que contador incremente, ¿no? Yo imprimo contador y lo estoy incrementando. Pero va a incrementar hasta que la condición sea falsa. Y esa condición dentro del ciclo yo la tengo que hacer falsa de alguna manera, porque si yo esto no lo tengo, si yo lo quito y solo lo tengo así el ciclo while, esto va a ser un problema porque me va a empezar, o sea, no va a saber cuándo parar la computadora. Y entonces no va a parar y ustedes van a tener que cerrar el notebook. Va a ser un desastre. Pero aquí, entonces yo pongo esta condición de que si el contador llega a ser mayor que 10, entonces desactivemos la condición. La hago false. Y entonces cuando yo la hago false, en la siguiente iteración, yo voy a intentar entrar, pero cuando mire que es falsa la condición, ya no entro. Y ahí morí el programa. Entonces, si se fijan aquí, por eso incluye 10, porque yo hasta que yo paso a 10 es que yo desactivo el switch, por así decirlo, la condición. Entonces, yo el 10 sí lo pasé, sí lo logré imprimir. Alan pregunta si se puede usar break. Sí, es cierto, esa es otra opción. Por ejemplo, yo pude haber hecho acá en lugar de condición false, puedo poner break. Listo, pasa exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces, son dos opciones que trabajan igual. Entonces, en este caso es, de hecho, miremos esto. Imprimamos condición. Aquí, cuando yo imprimo condición, condición sigue siendo true, a diferencia de cuando yo sí modifico la condición y cuando ya termina es false. Entonces, si ustedes no quieren modificar la condición acá, entonces le ponen break. ¿Sí? Es para que no ocupen un control, porque de hecho esto hasta más elegante es cuando ustedes hacen lo siguiente. Quitamos esta condición, ya no la ocupo, ahora le pongo directamente while true, y lo que voy a hacer es que voy a utilizar el break. Y ya no ocupo involucrar una variable condición, y esto va a funcionar de igual manera. ¿Okay? Ok, entonces ahora ya esto es lo último, que es lo sobre listas, lo que les había prometido arriba, que estas listas van a ser útiles al momento de hacer esto el motor de cinemática, porque aquí vamos a utilizar algo que se llama NumPy. De hecho, aquí es la primera vez que vamos a importar paquetes, ya les voy a explicar qué es eso rápidamente, pero
Esto de NumPy es algo muy similar a las listas y no quiero que se confunda, entonces vamos a ver exactamente qué son listas primero. ¿Okay? Entonces una lista es sumamente intuitivo, solo es una colección de elementos, pero que están ordenados. O sea, es una lista literal, es como cuando ustedes les pasan lista en el colegio y entonces les pasan en un orden, ¿ok? Entonces esto tiene un orden. De hecho, cuando miramos estructuras de datos, vamos a ver que esa es de las características de las listas. Hay, por ejemplo, otros iterables, como los conjuntos dentro de Python, donde los conjuntos no tienen un orden. Y es literal porque los conjuntos hace referencia a los conjuntos de matemáticas. ¿Ok? Si yo tengo el conjunto ABC, es lo mismo que el conjunto BCA, porque solo me interesan que los elementos sean los mismos y no su orden. Mientras que en listas sí ocupo que el orden sea el mismo siempre, para que dos listas sean iguales. Entonces, bueno, lista, imprimo la lista y es esta, ¿ok? Pero aquí le quiero hacer el énfasis de que en Python es diferente a, por ejemplo, en C++, digamos, o en Octave creo que también. Sí, en Octave y en C++ ustedes solo pueden meter números, porque allá las cosas son arrays. Son básicamente punteros, para los que sí conocen de C++, son básicamente punteros que en memoria van a ir dirigidos a una región de la memoria física donde estamos guardando una sucesión del mismo tipo de elementos, que en este caso son números. Y eso es muy eficiente al momento de calcular cosas, porque el ya saber de que cuánto espacio hay exactamente en cada región de memoria, eso hace que toda la computación sea más rápida. No obstante, dentro de Python, las listas pueden contener cualquier tipo de objetos. Podemos contener strings, ¿no? Entonces puedo meter aquí hola y puedo meter un 3 también y puedo meter solo un string. Pero también puedo meter funciones. Por ejemplo, aquí miren, tengo esta función lambda dentro de aquí y aquí está. Y de hecho, fíjense que tengo otras listas aquí. Tengo hello y aquí tengo otra lista. Tengo una lista metido de una lista, ¿ok? Y ustedes pueden hacer eso cuantas veces ustedes quieran. Pueden meter listas, dentro de listas, etcétera. Y eso, créanlo o no, tiene ciertas aplicaciones. Puede ser muy útil el tener listas de ese tipo. Eh, y así, de hecho, les va a servir mucho, porque al final las listas son como una manera de como incidir con un orden en un conjunto de objetos. Digamos que ustedes quieren, bueno, eso a lo mejor después lo vamos a discutir en detalle, pero eh, para que sepan, aquí están los ejemplos de cosas que pueden hacer. Aquí, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene dir. Bueno, yo puedo poner dir y el nombre del objeto también acá. No necesariamente ocupo poner un objeto en sí, lista, pero si yo coloco list, ya también me saca el directorio de lista. Entonces, aquí miro todas las propiedades que tiene lista. Se fijan que es un iterable. O sea, yo las listas las puedo iterar. Y aquí tenemos un montón de otros métodos. Entonces, estos métodos sí los vamos a explorar más o menos. Por ejemplo, vamos a explorar este que se llama append, este que se llama extend, pop, sort, etcétera. Para los que han llevado algún tipo de programación ligeramente avanzada, cuando ustedes ven estructuras de datos, entonces seguramente conocen estos métodos. Pero vamos a ver cómo funcionan en Python. Entonces, aquí me creo una lista, le llamo lista 4 y tiene estos 3 elementos. Entonces, miremos qué es lo que sucede, porque yo voy a utilizar le llamamos método para lista 4. Y miren la sintaxis, cómo es que se utiliza. Tenemos que lista 4, escribo un punto, ¿ok? Y este punto es lo que llamamos el operador de acceso, ¿ok? El punto nos permite acceder a todas las cosas o propiedades que le llamamos atributos en la jerga de programación orientada a objetos, o métodos que son como acciones o funciones que puede hacer este objeto. Podemos acceder a todo eso, ¿ok? Y esas cosas están aquí puestas. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen el directorio de que append es una de estas cosas que tiene dentro de las listas. Entonces, quiere decir de que yo a cualquier lista vengo yo, le coloco el punto, y eso me permite acceder a append. Append es una función interna, si quieren pensarlo así, es una función que ya viene preestablecida para cualquier lista. Entonces, yo a esta lista le pongo punto, accedo a la función append y pongo 4, ¿ok? Entonces, ¿qué creen que va a suceder? Vamos a ver, voy a borrar esto por mientras. Cuando hago esto, miren de que al imprimir la lista 4, ¿qué ocurrió? Yo tengo un elemento nuevo, que es el elemento 4. O sea que append lo que hace es que les permite a ustedes colocar nuevos elementos en una lista. Eso es sumamente útil para cuando ustedes, digamos, bueno, quieren llenar una base de datos de nombres y entonces ustedes le piden al usuario
bueno, con input, ¿cuál es tu nombre? Y a otro usuario, ¿cuál es tu nombre? Y así a varios. Entonces, todos esos los van metiendo a una sola lista. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, en un while o en un for, mientras le sigan pidiendo nombres a la persona, ustedes pueden estar utilizando append para meter dichos nombres, ¿ok? De hecho, vamos a hacer, si quieren, un ejemplito rapidito de eso, ¿cómo sería? Entonces, digamos, no, vamos a hacer while. Y vamos a ver sobre esto len. Yo le había hablado del método len antes, pero digamos, si yo hago len a lista 4, va a salir 4, porque len, recuerden, es la longitud de la lista. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Yo voy a escribir un while len de una lista específica y vamos a ver, voy a crearme una lista nombres. Y cuando yo me creo una lista, yo me la puedo crear vacía. ¿Cómo así? Solo escribo esto, solo escribo 2 corchetes y no escribo nada más. Eso significa que es una lista vacía. Entonces, mientras la longitud de lista nombres sea menor que, no sé, tal vez 3. Entonces, nombre actual, podemos ponerle acá. Nombre actual. Colocamos input. Entonces va a ser como ingrese un nombre. Entonces, ¿qué creen que va a suceder ahí? Nosotros entramos al while y vamos a repetir varias veces algo. Y bueno, para que se cumpla la condición, tenemos que este nombre actual meterlo a la lista. Entonces va a ser lista nombres, nombres, punto, append, colocamos esto. Y entonces vamos a ver qué sucede. Luego voy a imprimir el lista nombres. Y ingresamos un nombre. María, quizás. What? A ver. Puedo cambiar de idioma. ¿Qué pasó aquí? A ver. Voy a poner tildes, ok. Listo. Entonces María, digamos. De ahí José, Ramón. Entonces, listo, miren qué pasó. Solo fueron 3 veces que le pedí al usuario, porque ya la siguiente vez la longitud de la lista ya había sobrepasado. Y yo imprimí la lista y la lista ya estaba rellenada, ¿ok? Entonces, este método append es sumamente útil para poder rellenar listas de esa manera. Miremos qué hacen estas otras de aquí. Extend. Extend sirve para lo mismo que append, pero cuando ustedes quieren meter combinar listas, por ejemplo, tenemos esta lista de acá y yo quiero extenderla con esta otra, ¿ok? Esto no va a funcionar con append porque si yo utilizo append aquí, probemos de hecho, si yo hago append ahí, miren de que lo que sucede es que el siguiente elemento después del 4 va a ser un elemento que en sí mismo es una lista, entonces no funciona. Para cuando ustedes quieren extender con otra lista, ustedes usan extend y ahora sí, todos los elementos de extend están aquí puestos. Miremos ahora qué hace pop. Pop, como suena, lo que hace es como disparar el último elemento, como pop, y lo saca, ¿no? Entonces cuando yo hago pop, miren de que este último elemento que era un 8 ya lo sacó. Entonces aquí en el último print que hicimos ya no está el número 8. Tenemos sort, que como pueden imaginar, sort es para ordenar cosas. Entonces, esta lista está desordenada. Si yo le doy sort y le imprimo después, pues va a estar ordenada. Ahora va a estar 1, 3, 3, 4, 5, 5. Sort en sí mismo tiene varios, ustedes pueden poner acá, creo que colocar reverse. Terrible. A ver. No sé si es reverse. Ahí está. Entonces, por ejemplo, si le pongo reverse true, lo que va a suceder es que ahora es de mayor a menor. ¿Ok? ¿Y qué pasa con insert? Insert es cuando ustedes quieren meter algún objeto, es como append, pero lo quieren meter exactamente en cierta posición. Entonces aquí miren, el objeto que yo quiero meter es hello, y hello lo voy a meter en la 4ª ubicación. Entonces cuando lo meto aquí, se fijan que ahora hello está aquí en la 4ª ubicación. Si se fijan, la 4ª ubicación realmente es la 5ª, pero eso es porque recuerden de que Python comienza a contar desde 0, ¿ok? Entonces esta es la ubicación 0, la ubicación 1, la 2, la 3, y esta es la 4ª. Me pregunta César, ¿y cómo ordena sort con caracteres?
Sort utiliza el abecedario. Entonces, por ejemplo, si vos, hagamos un ejemplo acá. Si querés, bueno, es más, utilizamos la lista esta de nombres, ¿verdad? Esta lista de nombres. María José Ramón. Vamos a ver cómo los ordena. Entonces, démosle sort, print, ahí está. Entonces, José María Ramón. Ahí está, mira, entonces lo hizo por el abecedario. O sea, José, la J va antes de la M y la M va antes de la R. Entonces, así es como lo ordena. Y también las minúsculas van antes de las mayúsculas. No, al revés. Las minúsculas van después de las mayúsculas. Y así. En general, cuando vos tenés caracteres de Unicode, o sea que vos tenés acentos y cosas así involucradas, va a utilizar el código de Unicode para ordenarlos. Si no, utiliza código ASCII en general. Ok, entonces aquí les utilizamos el comando help para ver qué es lo que hace insert. Y bueno, eso era para que ustedes sepan de que para los métodos ustedes también, si ustedes no saben qué hace un método, si ustedes, bueno, aquí hay varios que no vimos. Por ejemplo, está copy, está count, está index. ¿Y qué rayos hacen esos? Bueno, solo vienen y usan help y ya saben qué hacen, porque aquí les va a tirar Python una explicación de qué es lo que hacen. En este caso es bien obvio, entonces le dice como que insert object before index. ¿Ok? Bueno, este ejemplo ya lo había hecho. Es el de la lista rellenar, entonces no lo volvemos a hacer, pero bueno, si se fijan, esto es como que una versión un poquito más avanzada porque le digo al usuario, ingrese un número o presione Q para salir. Y entonces aquí es donde yo verifico si el usuario metió Q. Solamente si metió Q es que me salgo. Entonces yo puedo, por ejemplo, meter 5 y de ahí meto Q. ¿Ok? Y la lista quedó en 5. Podemos volver a rellenar. Meto 5, meto este, meto este, meto este y meto Q. Y listo, entonces ahí es como que mete cosas hasta que el usuario decide dejar de meter. Me pregunta Anabel, si yo agrego un cuarto nombre con minúsculas, ¿dónde lo agregaría? Entonces sí, bueno, como estaba comentando, las minúsculas las ordena con sort de último. Las minúsculas son después, creo yo. Podemos hacer el ejemplo. Vamos a ver. Lista nombres, .append, y vamos a meter algún nombre, Luis, digamos. Bueno, pero no, pero digamos que es mejor José. O no, María. Es para que no se confunda con algo ahí. Entonces, digamos que es ahí. Démoslo. Entonces ahora, mira, lo metió hasta el final. Porque las minúsculas tienen un código ASCII mayor que de las mayúsculas. Ok. Bueno, queda poco tiempo, pero aquí solo rapidito vamos a ver estas últimas dos cosas. Antes de ver esto, entonces quiero enseñarles esto que es más importante, que es lo que preguntaba Oscar hace ratito, que es cómo podemos cambiar o modificar las listas. Bueno, digamos que queremos cambiar este elemento. Para cambiar el elemento 6, yo necesito primero referenciarlo. Entonces miremos cómo referenciarlo. Aquí aprendamos de que nosotros podemos a la lista colocarle entre brackets, así al par del nombre, un índice. Y ese índice es el que nos dice, bueno, este 0, recuerden, es la posición de aquí. Entonces, 1. Este 3 sería la posición de aquí. Sí, es la cuarta posición, pero es porque Python comienza a contar desde 0. Entonces sería este, por eso imprime un 2. Entonces así accedemos a los elementos individuales de la lista. Si queremos acceder a un rango de elementos, nosotros podemos utilizar algo así como en MATLAB o otros programas, este colon, o sea, los dos puntitos. Entonces, de 1 a 4 significa que nosotros vamos a acceder a los elementos 5, 4, 2. ¿Por qué? Porque el 5 es el elemento 1, el 4 es el elemento 2 y este es el elemento 3. ¿Ok? Si se fijan, es el mismo patrón que antes, no llegamos hasta el 4. Python siempre tiene esa regla de que nunca llegamos al último. Es como que de 1 a 4, pero sin incluir el 4. ¿Ok? Aquí está, aquí les dejo el comentario. De ahí, por ejemplo, imagínense de que ustedes no quieren poner 0 aquí. Imagínense que yo quiero todos los elementos desde el principio, pero ustedes lo podrían hacer escribiendo 0. Pero en vez de escribir 0, pueden escribir nada. Y si ustedes no escriben nada, entonces automáticamente Python sabe que va a comenzar desde el principio. Similarmente, si ustedes ponen nada al final, eso le va a llevar hasta el final. ¿Ok?
Pero antes de hacer este ejemplo, vamos a ver esto que es con números negativos. Si se fijan, yo puedo utilizar índices negativos. Entonces, los índices negativos, cómo funcionan es que la lista yo la puedo recorrer hacia adelante o la puedo recorrer hacia atrás. Entonces, este -1 se refiere que es el primer elemento hacia atrás. Entonces, este va a tirar un 9. ¿Okay? Y este, por ejemplo, -3, y es -3 hasta el final. Entonces, ¿qué significa eso? Es recorriendo desde el atrás al elemento 3, entonces sería aquí 1, 7, 9, hasta el final. Entonces, vamos a ver los últimos 3. 1, 7, 9. Entonces, con este tipo de manipulaciones, ustedes ya pueden hacer cosas como sobreescribir el número. Entonces, digamos que yo quiero sobreescribir estos 3 números. Entonces, si yo hago esto, a esos 3 números yo le quiero asignar ahora esto, digamos. Y ahora print lista. Vamos a ver en qué cambia. Entonces, si se fijan, los últimos números ahora son 3, 5, 7 en lugar de ser 1, 7, 9. Entonces, eso creo que responde la pregunta de Oscar. Vos podés manipular así los elementos dentro de una lista al ¿cómo se llama? Reescribirlos con esto. ¿Ok? Ok, ya vamos a terminar. Ya básicamente no nos queda nada de tiempo, pero lo único que sí quiero explicar, el resto lo pueden leer aquí abajito, que solamente es esto de la función map. Y es que existe esta cosa que se llama comprensión de lista, ¿ok? Entonces, la comprensión de lista es una manera que Python puede combinar varios de los métodos que nosotros sabemos. Es como crear una lista, pero con un for dentro. ¿Cómo así? Imagínense de que yo quiero crear que esta lista sean los elementos 1, 3, 6, 8, pero no quiero esos elementos, sino que quiero sus cuadrados, y quiero esos cuadrados más 1. Entonces yo lo que hago es que digo, bueno, yo quiero en general el número elevado al cuadrado y le sumo 1, ¿ok? Yo quiero esa estructura, esa definición, quiero para mis elementos. Pero, ¿quién va a ser num? Bueno, para num dentro de los que están acá. Entonces, lo que va a suceder acá es que la nueva lista va a ser como que este elemento, en el primer ciclo del for, num va a ser igual a 1. Entonces, va a ser 1 elevado al cuadrado, es 1, más 1 es 2. Entonces, queda acá. Luego, en la siguiente iteración, va a ser 3. Y así sucesivamente. Entonces, 3 a la 2 va a ser 9, más 1 y queda 10. Y así, este es 37 y este es 65. Entonces, fácilmente en una sola línea, se fijan, pudimos crear una lista que en otro lenguaje de programación hubiese tardado un for literal. O sea, es otra manera de hacerlo. Aquí lo pongo. Esto es equivalente a escribir esta cosa de que, bueno, lista provisional, me creo la lista esta. Luego me creo una lista vacía y la tengo que rellenar. Entonces, para num, en esta lista provisional, le doy append a esta cosa. ¿Ok? Y es el mismo objeto, pero para ahorrarnos el escribir este tipo de cosas, ustedes pueden también hacer esto, ¿ok? Esto se los enseño para que miren una de las características de Python que habíamos platicado antes, que es el ser legible. Nosotros queremos, en lugar de hacer que nuestros colegas o usuarios lean todo esto, pues que lean solo una línea, ¿ok? Y leer esta línea es bastante claro, porque dicen, ok, es num, esta expresión, para cualquier número que esté aquí en esta lista, ¿ok? Entonces, creo que ahí nos quedaríamos, a menos que en serio quieran continuar, pero yo creo que aquí podríamos dejarlo para que no sea eh, tan pesado. Entonces, si tienen preguntas, me las hacen saber. Recuerden que ya el proyecto se entrega el lunes, entonces mándenme el correo, por favor, si pueden, con los repositorios que tengo que revisar. Yo les voy a mandar un correo también recordando, pero si pueden, desde ahorita vayan haciendo eso, créense una cuenta, denme seguir si ustedes quieren que les actualice cuando yo haga cambios, etcétera. Bueno, entonces vemos ahí cualquier cosa, este resto de cosas lo leen ustedes o igual lo puedo visitar mañana. Recuerden, mañana sí hay clase. Mañana, no recuerdo qué es lo que vamos a ver mañana, pero ahí lo tengo. Por aquí lo tengo. Esto de paquetes comunes, creo. Bueno, vemos. Buenas noches.